Buen día a todas y a todos. Mi nombre es Irlanda Ábalos, soy secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte y estaré el día de hoy con ustedes abordando un tema de la mayor relevancia cuando hablamos de la procedencia al amparo directo en revisión, que es la definición de lo que entendemos por cuestión propiamente constitucional. En ese sentido, me voy a permitir acompañar a esta charla que tendré con ustedes de una presentación, unas diapositivas que pretenden pues generar un poco más de estructura en esta conversación que tendremos. En ese sentido, lo primero que me gustaría destacarles es que esta presentación se enfoca también en algunos subtemas para poder ir entendiendo qué es la cuestión propiamente constitucional. El primer subtema que vamos a abordar es la diferencia entre aquello que vamos a entender como cuestión de constitucionalidad y lo que es la cuestión de legalidad. Esta diferencia es sumamente importante porque de aquí depende si un recurso va o no ser procedente. Esto independientemente de que también, como lo veremos más adelante, el segundo requisito relevante para efecto de la procedencia del ADR es que sea de interés excepcional este tema. Pero primero lo que se tiene que abordar es ver si subsiste una cuestión de constitucionalidad. Lo segundo es ya irnos adentrando un poco más a estas cuestiones de constitucionalidad. Para tal efecto, uno de los grandes rubros es la constitucionalidad de normas generales. Posteriormente veremos lo que debe entenderse por interpretación directa de la Constitución para después abordar qué pasa cuando se omite por parte del tribunal colegiado decidir sobre la cuestión de constitucionalidad que fue solicitada por la parte quejosa en su demanda. Y por último, también qué pasa cuando la inconstitucionalidad no deriva propiamente de un precepto, sino más bien de la interpretación que realiza el tribunal colegiado. En ese sentido, me gustaría, en principio, antes de abordar estos subtemas, hacer brevemente una pequeña introducción sobre algunas cuestiones que son muy importantes. Lo primero es hablar sobre el fundamento jurídico para establecer la procedencia del amparo directo en revisión. Este fundamento jurídico lo encontramos tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo. En la Constitución, en el artículo 107, fracción novena, y en la Ley de Amparo, en el artículo 81, fracción segunda, artículo 88, párrafo segundo, y el artículo 96. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen estos artículos? De estos artículos lo que podemos desprender es que las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito en amparo directo son definitivas e inatacables. En ese sentido, estos artículos lo que establecen es una excepción a esta regla general, que es que de manera extraordinaria se pueden impugnar mediante el recurso de revisión estas sentencias que dicten los tribunales colegiados cuando se surtan dos requisitos. El primero es que subsista un tema propiamente constitucional y el segundo es que este tema constitucional sea de interés excepcional. Ahora, ¿cuál es el origen de este criterio, esta regla general y esta excepción? El origen lo encontramos en los procesos de reforma a la Constitución de 1987 y 1988. ¿Qué sucede con estas reformas? Lo que sucede es que se delega completamente y de manera definitiva la competencia a los amparos directos a los tribunales colegiados de circuito. En ese sentido, a la Corte se le deja únicamente con un carácter de tribunal constitucional, es decir, es la encargada de establecer la interpretación definitiva de la Constitución. Es por eso que lo que se buscó con esta reforma al delegar de manera definitiva la competencia a los amparos directos a los tribunales colegiados fue que se dedicaran a resolver todas las cuestiones de legalidad. Es decir, la intención es que, o por parte del Poder Reformador, era que todos los amparos directos en donde se plantearan cuestiones que ya vamos a ver que se tiene que entender por legalidad, pues fueran definitivas, inatacables y fueran resueltas de esa manera por el tribunal colegiado y que excepcionalmente, de manera muy extraordinaria, pudiera llegar el asunto al conocimiento de la Corte, tomando en cuenta que
pues la Corte tenía que ser el intérprete último de la Constitución, de su contenido y alcance. Ahora, así, pues, ¿qué vamos a entender? Y para irnos adentrando un poco a el tema de constitucionalidad, que podrá proceder el amparo directo en revisión cuando la sentencia se decida sobre la inconstitucionalidad de una ley o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de un derecho humano previsto en un tratado internacional. Ahora, este primer punto es el criterio objetivo para la procedencia del recurso de revisión, que es la cuestión de constitucionalidad. Hay un segundo criterio, que es un criterio subjetivo, que es un poco más discrecional. Este criterio subjetivo se incorpora a la Constitución con la reforma de 1999. ¿Qué es lo que se establece con esta reforma? Se añade como requisito que la resolución entrañe no solo un tema constitucional, sino que también sea de importancia y trascendencia. ¿Cuál fue la intención de establecer este criterio subjetivo? Que la Corte concentrara sus esfuerzos en la resolución de aquellos casos inéditos o que comprenden un alto nivel de importancia. En ese sentido, la reforma de 2011, después, de manera posterior, viene a cambiar este criterio de importancia y trascendencia por interés excepcional. Aquí que se buscó reforzar precisamente y dotar de mayor discrecionalidad a la Corte para que conociera de menos asuntos incluso, que le permitiera concentrarse específicamente en resolver estos casos que puedan generar un criterio novedoso de relevancia para el orden jurídico nacional, que puedan servir para resolver otros casos similares, para que otros órganos jurisdiccionales sepan cómo resolver los casos que son sometidos a su consideración. Entonces, este criterio ya lo verán ustedes a lo largo del curso de manera mucho más detallada, este criterio subjetivo, pero me parecía importante también en esta introducción hablar brevemente al respecto. Ahora, también para que nos podamos ir centrando un poco más en esta temática, me parece importante abordar lo que se desarrolla en este acuerdo general que emite el Pleno de la Suprema Corte, en donde se aborda propiamente el tema de cómo va la estadística en el amparo directo en revisión. Y tenemos que en el informe que emite la Corte en 2024, se establece que de los 16.129 asuntos recibidos, fueron 7.581 amparos directos en revisión. Esto constituye el 47% de los asuntos que llegaron a la Corte. Esto nos refleja algo muy interesante porque yo les estoy compartiendo, en principio, que la intención del poder reformador y tal como se desprende ahora de la Constitución y de la Ley de Amparo, es que el amparo directo en revisión es un recurso extraordinario. Sin embargo, el 47% de los asuntos que llegó a conocimiento de la Corte en 2024 se trataba precisamente de amparos directos en revisión. Ahora, de ese total, 6.376 fueron desechados por acuerdo de presidencia, es decir, no fueron conocidos por el Pleno de la Corte, o en ese momento, ¿no?, que existían todavía las salas, no fueron conocidos de fondo, sino que se desecharon. Ya desde la reforma de 2021 a la Constitución, se establece precisamente que ya no van a proceder estos recursos de reclamación que se interponían en contra del desechamiento de los recursos de revisión. Entonces, en ese sentido, pues son asuntos que no pudieron ser conocidos. Y entonces solo en 300 de estos asuntos la Corte entró al estudio de fondo, lo que significa apenas el 16% de los asuntos admitidos y el 1.8% del total recibido. Entonces, pues esto refleja un poco también de este avance o de esta interposición de estos recursos, ¿no?, y la manera en la que han sido atendidos por la Corte. Ahora, ¿qué se establece en este acuerdo general
3 de 2025 que emite la Corte, la nueva integración, y que precisamente abroga el que estuvo vigente durante muchos años, que fue el 9 de 2015. Lo que se establece es, pues se reitera que hay dos elementos de procedencia: el elemento objetivo, que se refiere a la cuestión constitucional, es decir, que exista una solicitud de inconstitucionalidad de una norma, de interpretación directa de un precepto constitucional, o que el tribunal colegiado haya omitido el análisis de estas cuestiones, y el elemento subjetivo, que se refiere al interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Aquí se establecen algunos criterios orientadores de qué se va a entender por interés excepcional. Se establece que es una problemática novedosa o que requiere un análisis más profundo de la Corte, que el problema jurídico involucre la violación grave a derechos humanos, o que la sentencia del tribunal colegiado haga una interpretación restrictiva del precepto constitucional o de derechos humanos, o que la sentencia contradiga o desconozca un criterio de la Corte. Ya lo verán ustedes también con más detalle en próximos módulos, pero aquí me parece importante también destacar algo que es relevante y que vino a cambiar también la manera en la que se entendía el interés excepcional anteriormente, que es incluso establecer que se requiere un análisis más profundo por parte de la Corte. Generalmente el criterio había sido simplemente que se tratara una problemática novedosa, pero no se había establecido este criterio de que se requiera un análisis con mayor profundidad. Ahora bien, también me gustaría destacar, antes de ir ya adentrándonos a las diferencias entre cuestión de constitucionalidad y cuestión de legalidad, que hay una cuestión que es importante también tomar en consideración, que es qué pasa con los asuntos cuando se tratan de asuntos en donde procede la suplencia de la queja y cuando se trata de asuntos de estricto derecho, si esto es relevante para efectos de la procedencia. En principio yo les diría que no. La Corte ha sido muy enfática en establecer que la suplencia de la queja no tiene el alcance de hacer procedente un recurso que no lo es. Sin embargo, lo cierto es que sí hay una cuestión que impacta en la procedencia de los recursos, que es la manera en la que se analizan los casos. Cuando se trata de asuntos en donde en principio procede la suplencia de la queja, por ejemplo, en materia familiar, materia penal, lo que se hace es un análisis oficioso de las constancias. Entonces, eso quiere decir que independientemente de que no se haya establecido un argumento en los agravios en donde esté enfocado en señalar que existió un planteamiento de constitucionalidad o que este fue desconocido por el tribunal colegiado, que fue omitido o que fue emitido un pronunciamiento por parte del tribunal colegiado que es incorrecto en materia constitucional, si estos argumentos no existen en el recurso de revisión, eso no impide que la Corte haga este análisis oficioso. Entonces, a lo que obliga propiamente en estos casos donde hay suplencia a la queja, no es hacer procedente el recurso simplemente por eso, sino a realizar un análisis detallado de todas las constancias, de lo que se dijo en la demanda de amparo, de lo que se resolvió por parte del tribunal colegiado, para ver si subsiste esta cuestión de constitucionalidad que pueda ser procedente el recurso. En cambio, cuando se trata de asuntos que están enfocados en una materia de estricto derecho, como podría ser materia fiscal, materia civil, mercantil, en principio, en estos casos sí es necesario y fundamental, y todo el análisis que se hace en el estudio de procedencia se enfoca en lo dicho en los agravios del recurso de revisión. Lo dicho en los agravios del recurso es lo que va a permitir revisar si efectivamente se hizo este planteamiento en la demanda de amparo o si el tribunal colegiado lo introdujo oficiosamente al dictar su sentencia, de tal manera que subsista esta cuestión constitucional que haga procedente el recurso. Ahora, dicho esto, algo también que es importante ya adentrándonos al primer subtema, que es ¿qué diferencia una cuestión de constitucionalidad de aquella de legalidad? ¿Cómo sabemos cuando estamos frente a una o frente a otra? Lo que me parece importante destacar es que la línea de distinción entre estos dos temas es muy delgada, es muy sutil.
Entonces, esto ha llevado a que se emitan distintos pronunciamientos, incluso reflejados en jurisprudencia o tesis aislada, sobre todo en la novena época, décima época. Vamos a ver cómo se fueron gestando estos criterios sobre la procedencia del ADR, porque sí ha generado mucha duda y mucho debate esta distinción. Lo primero que hay que tomar en cuenta, y ya vamos a ir abordando cómo podemos ir distinguiendo una cosa de la otra, es que si se trata de un planteamiento de legalidad, entonces va a resultar improcedente el recurso y por lo tanto tendrá que desecharse. ¿Por qué? Porque la materia de análisis de un amparo directo en revisión es exclusivamente las cuestiones de constitucionalidad. Entonces, si se trata de un planteamiento de constitucionalidad, que además obviamente cuente con un interés excepcional, resultará procedente el recurso. Esto implica que será admitido y se va a analizar de fondo, ¿no? Entonces, vámonos con esta definición. ¿Cuándo vamos a entender que se trata de un rubro o de otro, ¿no? En la jurisprudencia de la Corte podemos advertir que se han desarrollado prácticamente 4 categorías, aunque no están nombradas de esta manera. Una de estas categorías es que existan cuestiones de mera legalidad, es decir, que en ningún momento van a ser cuestiones que puedan trascender a la constitucionalidad. Son cuestiones que son clarísimas, que entran en el rubro de la legalidad y que por ende hacen improcedente el recurso. Por el lado completamente contrario, tenemos a las cuestiones propiamente constitucionales, y ahorita vamos a hablar por qué es relevante esta palabra inicial de propiamente, porque hay otras cuestiones de constitucionalidad que no entran en la procedencia del recurso. Y tenemos un tercer rubro que es cuestiones que siendo en principio de constitucionalidad terminan siendo de legalidad y cuestiones que siendo en principio de legalidad pueden terminar siendo de constitucionalidad. Y aquí pues les voy a ir explicando también algunas cuestiones para ir definiendo cada uno de estos rubros. Ahorita pues regresaré a este punto, ¿no? Creo que para poder ir definiendo cuándo estamos frente a un tema y cuándo estamos frente a otro, vale la pena tener en cuenta, por ejemplo, esto, que ya es, digamos, como un resumen muy concreto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las cuestiones de mera legalidad? En cuestiones de mera legalidad encontramos la interpretación, por ejemplo, de las cláusulas de un contrato, cuando se hace esta solicitud o se establece que la autoridad responsable, por ejemplo, una sala civil, hizo una interpretación inadecuada de los alcances de estas cláusulas del contrato. Eso va a ser una cuestión de mera legalidad que no va a ser procedente el amparo directo en revisión. Tenemos por otro lado también cuando se plantea que hay una indebida valoración de las pruebas, es decir, que tanto la autoridad de primera instancia y luego la de segunda instancia hicieron una valoración de las pruebas que llevaron a un resultado concreto y que esto fue inadecuado, que no se le debió de haber dado, por ejemplo, valor de prueba plena, sino de indicio. Esas son cuestiones de mera legalidad. También, por ejemplo, en materia penal, cuando se reclama, y esto es muy común, prácticamente en todos los asuntos en materia penal se reclama de esta manera, se plantea que no están acreditados los elementos del delito o bien que no está acreditada la responsabilidad penal. Entonces, esto también implica un análisis de mera legalidad. ¿Por qué? Porque solo significa que hay que voltear a ver las pruebas que obran en el expediente, hay que confrontarlas con los hechos que se intentan acreditar y ver si efectivamente, conforme a lo que establecen los códigos penales, se acreditan estos elementos del delito y si es posible sostener, más allá de toda duda razonable, que una persona es responsable penalmente, ¿no? Entonces, no implica propiamente un tema de interpretación de los alcances de algún derecho, no implica desentrañar su sentido, sino que implica simplemente la aplicación de la normativa secundaria a partir de las pruebas que hay en el expediente. También un tema muy básico que va a estar como cuestión de mera legalidad es cuando se reclama que se individualizó de manera incorrecta la pena, también en materia penal, ¿no?
si se establece que la sanción debió de haber sido menor, que se debieron de haber considerado algunas atenuantes, que se debió de haber considerado alguna situación concreta en la que estaba la persona imputada. Entonces, bueno, eso refleja también un análisis de mera legalidad. Por otro lado, tenemos la acreditación de los elementos de la responsabilidad civil también. También, por otro lado, por ejemplo, cuando se solicita la correcta interpretación de una norma secundaria o cuando se solicita la aplicación de una norma prevista en un código civil, mercantil, de una ley laboral. Todo esto pues implica nada más la aplicación de esa norma, entonces no significa desentrañar el contenido de alcance de algún derecho, por ejemplo, o la inconstitucionalidad de una norma, de tal forma que va a entrar en una cuestión de mera legalidad. Y también, por ejemplo, cuando se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma, de una ley secundaria, por ser contraria a lo establecido en un tratado internacional que no sea de derechos humanos. Aquí pues ya existe criterio de la Corte en el sentido de que conforme al artículo 133 de la Constitución, los tratados internacionales están por encima de las leyes secundarias, entonces implica un ejercicio de legalidad y de aplicación de normativas simplemente. Y pues también clásico también en muchos amparos, que es la fundamentación y motivación. Estas son cuestiones también que son llamadas de mera legalidad. Ahora, ¿qué vamos a entender entonces por cuestiones propiamente constitucionales? Básicamente son dos vertientes: la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma de carácter general, o la interpretación directa de la Constitución o de derechos humanos previstos en tratados internacionales. Ahora, la cuestión de constitucionalidad debe haberse planteado por la parte quejosa y haber sido estudiada por el tribunal colegiado. Debe plantearse por la quejosa y el estudio que haya sido omitido por el tribunal colegiado, o que no haya sido planteada por la quejosa, pero que el tribunal colegiado la abordó oficiosamente, ¿no? De aquí hay algunas cuestiones que me parece importante también ir desarrollando para ir entendiendo qué es una cuestión de constitucionalidad y qué es una cuestión de legalidad. Ya tenemos aquí algunos ejemplos y también ya regresaremos a estos otros elementos que yo les decía, el C y el D, ¿no? De cuestiones que en principio son de constitucionalidad y terminan siendo de legalidad, o que en principio son de legalidad y terminan siendo de constitucionalidad. Pero antes que eso, creo que sí es importante destacar también que en su momento, cuando hablábamos, por ejemplo, de esta introducción que yo les daba sobre que se delega al conocimiento de los tribunales colegiados el resolver todos los amparos directos, la finalidad fue que conocieran de aquellas cuestiones que estuvieran enfocadas en vulneraciones indirectas a la Constitución. Y esto es importante destacarlo porque esto ha generado muchas confusiones al momento de definir cuándo estamos frente a un tema constitucional o no. Esto es así porque muchas veces se plantea, por ejemplo, que hay una inexacta aplicación de la ley, o que hay una vulneración al artículo 14 y 16 constitucional, por ejemplo. Entonces, en estos casos, pues en principio se trata de cuestiones constitucionales porque se aborda el desconocimiento, ¿no?, del artículo 14 y 16 de la Constitución. Sin embargo, es una cuestión de constitucionalidad enfocada en la inexacta aplicación de la ley, y por lo tanto es un tema de constitucionalidad indirecto, no es directo. Entonces, de ahí que estas cuestiones o estos planteamientos que se hagan no entran en la esfera de la procedencia del amparo directo en revisión, porque lo que se busca es que lo único por lo cual pueda proceder el amparo directo en revisión sea por cuestiones que estén enfocadas propiamente en temas de carácter estrictamente constitucional y que no tengan que ver en sí mismo con la legalidad. Entonces, sí me parece importante hacer esta precisión de que, si bien cuando se promueve, por ejemplo, un juicio de amparo, pues se reclama un acto por ser contrario al parámetro de regularidad,
y en ese sentido, en muchas ocasiones esto que llamamos amparo de legalidad, pues va a estar enfocado con la vulneración de, entre otros, pero principalmente artículo 14 y 16 de la Constitución. Esos son amparos que una vez que se emite una sentencia por parte del tribunal colegiado, entra la regla general de que son definitivas e inatacables esas sentencias. Entonces va a ser hasta después que en otro tipo de casos, ¿no? En donde sí procederá el recurso de revisión de manera extraordinaria, pero cuando se trate de cuestiones propiamente constitucionales, que las cuestiones propiamente constitucionales son aquellas en donde se plantea específicamente la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma de carácter general, o se plantea la interpretación directa de la Constitución o de derechos humanos previstos en tratados internacionales. Y bueno, como les decía, estos son los supuestos para que pueda analizarse la cuestión de constitucionalidad. En principio, siempre que se quiera que se analice un tema de constitucionalidad, esto tiene que ser planteado por la quejosa en su demanda de amparo, y de ahí pueden darse algunos supuestos: que el tribunal colegiado analice ese argumento o que el tribunal colegiado omita realizar ese argumento. O bien también se pueden dar casos en donde simplemente se plantean, por ejemplo, cuestiones de valoración probatoria y el tribunal colegiado oficiosamente introduce un tema constitucional, ya sea porque interprete una norma de la Constitución o de tratados internacionales en materia de derechos humanos, o bien porque el colegiado haga, por ejemplo, un control de constitucionalidad o convencionalidad de manera oficiosa. Entonces, estos son los supuestos en los cuales se va a hacer el análisis correspondiente. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de una cuestión que, siendo en principio de constitucionalidad, termina siendo de legalidad? Por ejemplo, temas como tortura o juzgar con perspectiva de género, se ha establecido que son temas de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tortura implica interpretar los alcances del artículo 22 constitucional, interpretar los alcances del derecho a la integridad personal previsto en la Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también en distintos tratados internacionales. O, por ejemplo, juzgar con perspectiva de género es una obligación oficiosa que tiene como sustento el artículo 1, 4 y 17 de la Constitución, que establecen el derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad. En ese sentido, estos dos temas son en principio temas de constitucionalidad. Sin embargo, ha habido algunos casos en donde se determina que el asunto versa sobre temas de legalidad y entonces se desecha. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, pensemos que se hace un planteamiento por parte de una persona imputada de un delito en un asunto penal, en donde en su demanda de amparo señala que fue torturada durante el proceso para confesar los hechos. El tribunal colegiado, al momento de analizar ese argumento planteado en los conceptos de violación, destaca que del análisis de las circunstancias advierte que ya se llevó a cabo un examen conforme al protocolo de Estambul y se determinó que esta persona no fue torturada. Viene al recurso de revisión el imputado y reclama que no se analizó adecuadamente y que fue torturado. Entonces, lo que generalmente se hace en estos casos o se determina es que, si bien existe este planteamiento de tortura, que en principio pudiera considerarse de constitucionalidad, lo cierto es que se advierte que el tribunal colegiado lo atendió desde una perspectiva de mera legalidad. ¿Por qué? Porque atendió a las pruebas que ya se habían desahogado, una de estas pruebas fundamentales que ya se ha desarrollado también en la jurisprudencia de la Corte, que es que se realicen exámenes conforme al protocolo de Estambul, y con base en ese examen se determinó que no había sido torturado. Entonces, realmente el colegiado resuelve desde este análisis de legalidad sin contravenir criterios de la Corte. Por eso es que se terminan desechando estos asuntos que en principio eran de constitucionalidad, pero que terminan siendo de legalidad. Otro ejemplo de esto es estos que les decía de juzgar con perspectiva de género. A veces se plantea en las demandas que en el proceso no se juzgó con perspectiva de género,
el tribunal colegiado, al momento de hacer el análisis correspondiente, sigue toda la metodología y determina que no existen relaciones asimétricas de poder, que no existe una discriminación indirecta, que las normas no tienen ninguna cuestión, por ejemplo, las normas aplicadas, ¿no?, de discriminación, de desigualdad, que no hay indicios de violencia o de vulnerabilidad en el caso, y que por lo tanto no se lleva a la conclusión de que se tenga que aplicar esta metodología de análisis. Entonces, en ese sentido, se ha determinado que este análisis que hace el tribunal colegiado es un análisis desde una perspectiva de legalidad a partir de las circunstancias del caso concreto, de las particularidades del asunto, y que por eso, aunque en principio sería un tema constitucional, pues termina siendo de legalidad y procede su desechamiento. Ahora, hay cuestiones que, siendo en principio de legalidad, terminan siendo constitucionales. Por ejemplo, yo les mencionaba por acá que uno de los temas que se han considerado como de mera legalidad son, por ejemplo, la individualización de la pena. Sin embargo, la Corte también ha tenido oportunidad de pronunciarse ya de fondo sobre algunas cuestiones relacionadas con individualización de la pena, que ha llevado a que esta cuestión que se consideraría en principio de mera legalidad podría ser considerada de constitucionalidad. Por ejemplo, esto pasó en el amparo directo en revisión 4872 de 2024, que es un asunto de una víctima de feminicidio en Michoacán. Aquí se sigue un proceso penal en contra del agresor en primera y segunda instancia, y en segunda instancia, en primera instancia se le condena, en segunda instancia también se le condena, pero al momento de hacer la individualización de la sanción, la sala penal dice que también tiene que tomarse en cuenta su derecho a la reinserción social, previsto también a nivel constitucional, de tal manera que este derecho a la reinserción social llevaba a que se bajara la sanción impuesta. En contra de esta decisión se va la mamá de la víctima al recurso de revisión, y aquí la Corte advirtió que sí había un tema de constitucionalidad, porque aunque en principio versaba sobre la individualización de la sanción, lo cierto es que implicaba la interpretación de los alcances que puede tener un derecho humano previsto también en la Constitución, que es el derecho a la reinserción social. Y si este derecho realmente tenía el alcance que se le había dado por la sala responsable y que había sido avalado por el tribunal colegiado en el sentido de que era posible tomarlo en consideración para efecto de atenuar la sanción, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de esto. También, otra de las cuestiones que aquí tenemos muy claramente como de legalidad, que es la indebida valoración de pruebas, puede llegar a darse el supuesto de que termine siendo una cuestión de constitucionalidad, por ejemplo, cuando está de por medio el interés superior de la niñez. Hay criterios jurisprudenciales, tanto en tesis aisladas como ya jurisprudencia propiamente dicha, que establece que cuando se plantea la vulneración del interés superior de la niñez por indebida valoración de pruebas, esto no actualiza un tema constitucional en principio, porque la verificación sobre la manera en la que están acreditados o no los hechos, pues es algo de legalidad que le corresponde a los tribunales ordinarios y en todo caso a los tribunales colegiados. Sin embargo, hay casos en donde el análisis de la prueba y el factor de que se trate de una persona menor de edad en quien va a recaer esa prueba, sí lleva a interpretar algún derecho humano conforme al interés superior de la niñez. Por ejemplo, esto se ha visto en casos en donde se plantea que no se escuchó al niño o niña durante el procedimiento, por ejemplo, procedimientos de guarda y custodia, y que ahí no se escuchó al niño o niña, no se garantizó su derecho de participación, que es un derecho que está previsto en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido es que se generan estos supuestos en donde en principio pareciera que se trata de un tema de valoración de pruebas o de cuestiones estrictamente probatorias, pero que su análisis puede llevar a establecer lineamientos, contenido y alcance de derechos previstos en la Constitución o en tratados internacionales
que sí llevarían entonces a un tema de constitucionalidad. Entonces, creo que esto que hemos ido platicando hasta este momento, pues sí permite tener claridad sobre cómo esta frontera entre la legalidad y la constitucionalidad pareciera ser muy tenue y que algunos, sobre todo con estos últimos supuestos, ¿no? El C y el D, de estas cuestiones que en principio pueden ser de constitucionalidad, pero que terminan siendo de legalidad, o cuestiones que en principio eran de legalidad y terminan siendo constitucionales. Las dos primeras, los dos primeros rubros de cuestiones de mera legalidad y propiamente constitucionales, creo que sobre todo viendo como los criterios o las pautas o aquellos casos en donde se ha considerado así, pues queda mucho más evidente la distinción, pero después se empieza a complejizar porque para todo esto, que sería la regla general, pues vamos viendo que se van presentando algunas excepciones, ¿no? Entonces, bueno, en principio, respecto de este tema, esta sería la cuestión. Vamos también a retomar algunas otras cuestiones más adelante en la clase, pero respecto a este primer subtema, que es la distinción entre cuestión de constitucionalidad y de legalidad, esto sería lo más relevante. Ya viendo a qué nos referimos con planteamiento de constitucionalidad de normas generales o con interpretación directa de la Constitución, vamos a poder también ir entendiendo mucho más lo que significa, ¿no? O dónde estaríamos en cada uno de estos supuestos.